Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Como ustedes sabrán, el día 24 de mayo, hace 2 días exactamente, se llevó a cabo la posesión presidencial del presidente Daniel Noboa, que dio un discurso que probablemente, para mí, en mi criterio, es la mejor versión, es el prime de Daniel Noboa en cuanto a su capacidad de oratoria. Para algunos este discurso fue muy inspirador, muy llamativo, pero a algunos les parecieron palabras vacías, palabras bonitas y vacías. Esa ha sido la evolución de la retórica en las últimas décadas. Yo recuerdo que una vez leí un libro que se llamaba La retórica de Aristóteles a Obama. Me hablas a mí, me lo hicieron leer en la universidad y realmente la retórica, la evolución de la retórica es una cosa impresionante, pero como digo, muchas opiniones sobre el discurso del presidente y muchas opiniones de lo que había pasado antes también en la Asamblea, que la Asamblea finalmente, ADN se quedó prácticamente con todas las comisiones, se quedó con la presidencia de la mano de Nils Olsen. Pero aún quedan las preguntas, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas? Pregunta uno que yo me hago desde el principio en el debate, en ambos debates presidenciales, el presidente Daniel Noboa habló de la constituyente. No se ha hablado más del tema de la constituyente. Ha salido José de la Gasca a decir, bueno, hay que ver, porque ahora tenemos asamblea propia, pero sabemos que Pachacutic es un voto volátil, es un voto que el día de mañana puede cambiar, que no es absoluta fidelidad del presidente Daniel Noboa, y el día de mañana, si Pachacutic no se pone de acuerdo con el presidente Daniel Noboa, no por razones ideológicas, sino por tratos que tengan entre ellos, porque ideológicamente Pachacutic y ADN no sé, o sea, no sé ustedes qué piensen, lo dejo al aire para que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero el día de mañana Pachacutic no les da la mano y se complica la situación, porque no se llegan los 77 votos mínimos que se necesitan en la Asamblea en la gran mayoría de las aprobaciones, principalmente leyes, reformas parciales, etcétera, etcétera. Pero bueno, para comentar todo esto, la posición del presidente, su discurso, lo que puede pasar en el futuro de la Asamblea, tenemos a un gran politólogo y catedrático, Arturo Moscoso, está con nosotros. Arturo, gracias por estar en Radio Fuego. Bienvenido a nuestra casa. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, Arturo, el discurso del presidente te sorprendió. Para bien, para mal, te dejó más preguntas, te dejó más certezas. ¿Cuál fue tu primera reacción tras escucharlo? Bueno, la primera reacción a que tú también has hecho énfasis, el tema de el orador que Daniel Noboa tenía escondido, ¿no? Ujú. Realmente sorprendió y yo ya lo vi en el tema del pequeño discurso que dio en la Plaza Grande antes de ir a la posesión, rodeado de jóvenes, ¿no? Se dio un baño de popularidad, como se dice. Y dio un discurso pequeño, corto, pero muy encendido, muy emotivo, muy bien logrado. Y además sin teleprompter, ojo, ¿no? Porque en la asamblea tuvo un teleprompter, ¿no? Entonces, y yo ya lo comenté en un programa que estábamos ahí analizando la posesión. Y luego, claro, ¿no? Se lanza este discurso. No solo bien logrado desde las formas, sino desde el fondo, en el sentido de un discurso emotivo, de un llamado a la acción, ¿no? De llegar a la gente, de transmitir a la gente, un discurso que transmitía, que eso es lo que no ha logrado Daniel Noboa, no había logrado hasta ese momento en ninguna de sus intervenciones previas, ¿no? Ahora, en el fondo están los detalles, a ver qué es de lo que ha dicho, ¿no? Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, o en donde va a tener problemas y en donde no va a tener problemas, ¿no? Claro, no fue un discurso técnico, no nos dijo cómo iba a hacer las cosas, quizá no cabía, no era el momento, pero nos deja algunas dudas en relación a cómo va a lograr todo lo que se propone, ¿no? Pero Arturo, ¿tú qué crees que vale más? Porque fíjate que siempre, yo estoy seguro que si es que Daniel Noboa, en vez de hacer un discurso como el que hizo, hubiese hecho un discurso exageradamente técnico diciendo vamos a hacer esto, esto, lo otro, al día siguiente hubiese sido, pero lo contrario. No motiva, no genera nada, no emociona. Entonces, se podría decir que la línea que tomó crees que era la más adecuada a diferencia de un discurso exageradamente técnico, sumamente leído de qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. O sea, le das más peso a la emotividad que le puso al discurso que a la tecnicidad que le pudo haber puesto en otra dimensión.
Sí, yo estoy de acuerdo. Puede haber, no haber sido el momento, ¿no? Un discurso, los discursos del 24 de mayo se caracterizaban por ser largos y aburridos, ¿no? Además, se esperaba una especie de rendición de cuentas y habló muy poco, a pesar de que sí hizo referencia a eso, ¿no? Como te digo, el presidente se maneja con otra lógica en relación a la comunicación, una lógica que aparentemente le ha funcionado, ¿no? Y que da un giro en este discurso. Y sí, de acuerdo, puede ser que la tecnicidad no tenía cabida en ese momento. Y por eso a mí me gusta en el análisis también introducir la entrevista que dio el día anterior en un medio digital, ¿no? Una entrevista muy interesante, mucho más larga, casi 45 minutos de entrevista, en donde habló más concretamente de cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que ahí se pudo explayar un poco más. Y lo que más me llamó la atención dentro de todo lo que dijo es el tema de volverle al Estado un actor económico importante, ¿no? Algo que contradice un poco esa percepción de que el presidente sea de derecha o sea un neoliberal o algo así, ¿no? Sino más bien políticas bastante socialdemócratas, al menos en el discurso, de poner al Estado como un actor importante, claro, ¿no? Pero además a través de alianzas público-privadas, que creo que esa es una de las alternativas más viables en este momento que está viviendo el Ecuador, que invierta el Estado, pero que también invierta el privado en los proyectos que tenga el gobierno. Claro, habrá que ver de dónde salen esas inversiones. Y en eso también nos tienen un poco oscuras, ¿no? Nos tienen un poco oscuras del gobierno porque no nos ha dicho nada sobre de dónde va a venir, de dónde van a venir los capitales, ¿no? Hizo una gira larga en Europa, se reunió con algunos jefes de Estado, nos han hablado generalidades sobre lo que ahí se discutió, pero no nos han dicho concretamente qué es lo que va a pasar. Luego en la entrevista dijo un poco, habló del tema de inversiones por parte de Qatar y de los Emiratos Árabes y de Dubái en ciertos sectores en el país. Pero más allá de eso, más allá de todo esto, los inversores necesitan seguridad. Seguridad no solo física, sino seguridad jurídica. Y en el país, lamentablemente, en el momento que estamos pasando, eso no se le puede ofrecer, ¿no? Arturo, un paréntesis que quiero hacer antes de seguir con el tema. Gustavo Petro asistió, a pesar de que sus coidearios ecuatorianos, llámese Andrés Arauz principalmente, decían que prácticamente estaban escribiendo en el grupo de WhatsApp del socialismo del siglo XXI para que por favor nadie venga a la fiesta porque ellos no fueron invitados. Lo que te quiero preguntar es que, bueno, a Petro ya se sabe que cuando escribe en Twitter, no sé si está en todos sus cabales, pero una periodista afuera de la asamblea le hace un par de preguntas y se va por otro lado y cierra con: yo creo que Glass es un preso político. Te quiero preguntar sobre cómo interpretas su presencia aquí y la calidad de su presencia. En qué estado crees que estaba? ¿Estaba en estado de disposición para ayudar al país o estaba en un estado de felicidad y desconocimiento? ¿Cómo lo analizas, Arturo? Bueno, Petro es un caso, ¿no? En todo caso, a ver, creo que es importante, y esto ya lo vimos en el Vaticano, ¿no? En donde se los vio conversando. Creo que a Daniel Noboa y a Petro, creo que eso pudo haber sido el inicio de que se concrete esta visita ahora a la posesión. Creo que es importantísimo que mantengamos las mejores relaciones con Colombia y con Perú. Y vinieron los dos mandatarios de esos dos países. ¿Por qué? Porque compartimos este problema en común, ¿no? El problema del narcotráfico y del crimen transnacional. Creo que nos golpea a ambos países y con Ya, un pero mismo... perdón que te interrumpa ahí, Arturo, pero está la retórica que estos presidentes de esta línea son acólitos del narco y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí la pregunta es: ¿tú crees que Petro en dónde está parado en este debate, en tu opinión? Bueno, es que más allá de la retórica, Ricardo, el punto es qué se hace en cuanto a los hechos, a lo fáctico, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tratar de aliviar la problemática que hay en el país? Me contaban el día sábado que ha habido un incremento de los cultivos de cocaína en la frontera con Ecuador, en la frontera colombiana con Ecuador, pero
exponencial, ¿no? Y eso justamente pues incide directamente en nuestros problemas. Entonces, creo que más allá de la retórica, es importante que haya una colaboración, que deje de lado la retórica, ¿me explico? Es Mm. decir, te puedes decir muchas cosas en público, puedes discrepar lo que tú quieras, pero ya al rato de ponerse a trabajar por temas comunes, hay que dejar eso de lado, ¿no? Ojalá esa sea la perspectiva de Petro. Petro, como te digo, es difícil de descifrar porque además no sabemos si está en sus cabales o no cuando habla o cuando tutea, como tú bien has señalado. Pero más allá de eso, creo que más allá de la retórica y de lo que se podrían decir, ¿no? Creo que es importante conservar relaciones lo más sanas posibles con los dos países, ¿no? Con Colombia y con Perú. Sí. Fíjate que el otro día estaba conversando con Andrés Castillo, asambleísta de ADN, y tocamos un tema un poco álgido y es el tema de cadena perpetua, pena de muerte aquí en Ecuador. Él lo maneja bien. Quisiera tocar contigo otro tema un poco Maneja bien, álgido. ¿en qué sentido lo maneja bien? O sea, lo maneja bien, me refiero a que conoce el tema y él de Ah, hecho se va a encargar. No, 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 de ahí a la opinión es otra cosa, pero él conoce los temas y de hecho se va a encargar en ciertas reformas al Código Penal. Él me lo mencionó aquí. Otro tema álgido que quiero tocar contigo y que yo sé que tú manejas bien es ¿qué tan, qué tan posible crees que sea en un futuro inmediato en Ecuador que cierta liberalización en el mercado de narcóticos pueda un poco acaparar o menoscabar esta durísima guerra que llevamos contra el narcotráfico y contra la mafia? ¿Crees que esa discusión que ahora los ecuatorianos no nos planteemos en un futuro cercano se pueda plantear? bueno, lamentablemente en el Ecuador somos sumamente conservadores, y este tipo de medidas pues son muy impopulares, ¿no? Entonces un presidente o un gobierno que pretenda hacer algo así va a tener problemas. Acuérdate que este mismo gobierno se lanzó en contra de la famosa tabla, ¿no? Ajá, Que, sí. que per se la tabla de consumo no es mala, ¿no? El problema es que, como pasa mucho en el Ecuador, se utiliza la ley para trampearla, ¿no? Y entonces se utiliza esta ley o se utilizó esta famosa tabla para incentivar el microtráfico, ¿no? Que no era la intención. Y acuérdate cómo se volvió un tema tan importante que el presidente Noboa, como una medida para aumentar su popularidad, la eliminó, ¿no? Entonces, ponerse a hablar de despenalización o liberalización del consumo de ciertas drogas lo veo complicado políticamente hablando, ¿no? Es decir, podría tener efectos perniciosos en la popularidad y en el capital político del gobierno. Ahora, eh, si esto llegara a darse, además, si esto llegara a concretarse, no se necesita solo medidas dentro del país, porque además nosotros no es que somos un país de tan alto consumo, ¿no? Somos un país más que nada de tránsito de la droga, y eso es lo que nos tiene en la situación que nos tiene. Entonces, un proceso de legalización o despenalización del consumo tendría que ser a nivel global, ¿no? Y los Estados Unidos, que son el principal motivador de esta guerra contra las drogas, no lo va a permitir. Peor O aún sea, ¿tú si crees que es imposible que Ecuador por decisión propia diga, bueno, yo empiezo esto y que me sigan lo que quieran? O sea, tiene que venir desde arriba, entre comillas, el inicio de esto. lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Quizá ciertas drogas blandas como la marihuana, ¿no? Que podrían un poco introducirse, como ya pasó en Uruguay, ¿no? Y en Eh, Uruguay no padecen esto que padecemos nosotros, ¿no? claro, porque Uruguay no es un país de tránsito, ¿no? Y no está rodeado de países cultivadores de cocaína, porque ahí a eso iba mi comentario. ¿Cuál es el principal problema? No es tanto la marihuana, porque la marihuana a la final en Estados Unidos se puede cultivar y hay muchos estados que la pueden vender libremente. El problema es la cocaína, ¿no? Y todos los derivados de la cocaína que se puedan fabricar. Entonces, claro, ya meterse en un tema de liberalización y despenalización del consumo de cocaína es un tema muchísimo más complejo, y creo que ningún país se ha atrevido hasta el momento a plantearlo, ¿no? Sí. Arturo, pasando al tema de la asamblea, esos votos de Pachacuti que están ahí, y siento que el gobierno tiene una exagerada confianza que se van a mantener ahí, pero yo todavía mantengo pongo todavía el signo de interrogación en el aire. ¿Crees que esta, no voy a decir exagerada confianza otra vez, porque de repente el gobierno también está cauteloso con este tema, pero si es que Pachacutic un día se le da la gana,
le quita la posibilidad al gobierno de aprobar cualquier cosa en la asamblea. ¿Cómo actuar de aquí en adelante? ¿Ir en puntillitas para que Pachacutic no se enoje o cómo hacemos? Mira, Ricardo, el problema con esta alianza, obviamente yo tengo la misma percepción que tú, es la inestabilidad, ¿no? Es una alianza que en algún momento yo la califiqué, no es un término que yo lo utilicé primero, sino mi colega Mauricio Alarcón, una alianza pegada con babas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una alianza programática, no es una alianza a largo plazo, es una alianza coyuntural. ¿No? En ese momento era importante tener esa alianza para lograr el control de la Asamblea. Ya se lo logró, ¿qué viene ahora? ¿No? Y quizás es el momento de sentarse a hablar con estos aliados sobre una alianza a largo plazo. Nuevamente, acogiendo lo que ha dicho el presidente sobre el tema de volver al Estado un impulsor de la economía. Eso es algo con lo que Pachacutic podría estar de acuerdo, ¿no? No sé qué tanto los socialcristianos, pero también se podría hablar con ellos. Y una alianza que signifique, ¿no es cierto?, darles espacios de poder, porque el problema es que se ha satanizado mucho el tema de, y le hablan, ¿no? Y dicen repartición de cargos, ¿no? Y las alianzas políticas funcionan así aquí en todas partes, ¿no? Cuando son alianzas programáticas, tú tienes que también permitirles ser parte del gobierno, ¿no? Y en este momento no tenemos una alianza en ese sentido. Cuando tú eres parte del gobierno, te sientes en la responsabilidad y en la obligación de acolitar y de apoyar las decisiones que tenga ese gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero si no eres parte, no te sientes parte y tu alianza solo es para temas coyunturales, cualquier momento te vas a dar la vuelta, ¿no? Cualquier momento te vas a dar la vuelta. Y Sí. recordemos que estas alianzas están construidas o funcionan mucho en relación a la popularidad que tenga el gobierno. Si el gobierno empieza a perder capital político, que podría suceder más temprano que tarde, enseguida esas alianzas van a empezar a tambalearse, porque a esas tiendas políticas no les conviene estar con alguien que no es popular, Ujú. ¿no? Y acuérdate que ya mismo son elecciones seccionales, ¿no? En donde todas estas tiendas políticas tienen intenciones de ocupar cargos. Y claro, si estás apoyándole a la persona que no es popular, evidentemente te va a afectar electoralmente. Entonces es toda una serie de cosas que deberían ir más bien en el sentido de, ok, dejémonos de esta alianza coyuntural y sentémonos a negociar qué es lo que queremos. Vamos a plantear, como lo que tú decías al principio, ¿no? En el tema de la reforma que ha dicho o que ha planteado de la Gasca, ¿no? Dejando un poco de la Asamblea Constituyente. Que a propósito, me preguntaste, no tuve tiempo de contestarte el tema de yo voy más por el tema de las reformas. La Asamblea Constituyente me parece muy riesgosa en este momento político que estamos viviendo. Creo que el tema de la reforma Constituyente no. Constituyente no. yo creo que no, no me parece a mí la vía, al menos por ahora, la vía adecuada, ¿no? Yo creo que por una reforma parcial de la Constitución se pueden hacer algunas cosas, pero justamente que esa reforma parcial sirva para sentarse con estas tiendas políticas y decirles, ok, vamos a plantear la reforma, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes plantean? ¿Qué es lo que necesitan que esté la Constitución? Y trabajar sobre unas alianzas que dejen de ser coyunturales, Ricardo, porque si no, esta alianza se puede caer en cualquier momento. Sí, sí, pero vivimos en el país, Arturo, en el que si es que si tú le das chance para que este man entre a tal lugar y este man antes estaba con Correa y estaba con Nebot y estaba con no sé quién, se hacen todas estas líneas de tiempo y todo se empieza a deshebrar. Y te lo pregunto más que nada porque hubo mucha polémica con que Marcelo Holguín haya sido asignada como nueva gerenta general de la empresa pública de comunicación. Ya yendo menos a lo fáctico y más a una reflexión, te pregunto, salió hace unos meses o hace un mes y pico el hermano de Rafael Correa, Fabricio, a decir de que todos los asambleístas son unos vacunadores, de que de repente Correa no quería ganar porque, o el correísmo no quería ganar en general porque si es que tú pierdes, tu voto vale algo y si ganas, tu voto no vale nada. Yo me pregunto, ¿tú crees realmente que esos asambleístas de Pachacútico, esos que puedan hacer alianza con el gobierno, realmente están dispuestos a decir, bueno, sentémonos y negociemos algo que sea lo mejor de beneficio mutuo y o lo mejor para el país? Porque hay muchos analistas que dicen, todos los de tal partido son una maravilla y todo el resto quiere ver el mundo arder. Y no sé qué retórica comerme ni comprarme. Arturo, ilumíname en este sentido. ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo creo que hay de todo, Ricardo, ¿no? Yo creo que habrá asambleístas que piensen desde lo muy personal o desde lo muy local, que ese es un problema también que tiene que ver mucho con cómo está diseñado nuestro sistema electoral en el tema de distritos y en el tema de representación, ¿no? Es decir, piensan que no representan al país, sino que representan a su provincia o a su distrito. Esa es una desnaturalización del papel de un asambleísta, porque un asambleísta cuando llega a la asamblea ya representa a todo el país. Y esto también va por el tema de la polarización, ¿no? No representa solo a los que votaron por él, representa a los que también, a los que no votaron por él también, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, creo que hay mucho desconocimiento de eso, mucha ambición, mucha idea de hacer algo por lo que yo quiero, por mi carrera política más que por el país. Y eso va a estar presente y eso lo hemos visto en asambleas, unas asambleas deplorables que hemos tenido, ¿no? Ahora, esta asamblea es renovada, hay muchos jóvenes, no les conocemos. ¿Será posible sentarse con ellos y negociar sobre temas de a largo plazo y de beneficio común, de beneficio para los ciudadanos? No sabría decirte, pero sería lo ideal, ¿no? Ahora, el que tú puedas sentarte implica que también tengas un plan, implica que también tengas una propuesta de país. Y eso, más allá de la retórica del presidente, no lo tenemos todavía. ¿Me explico? No tenemos un gran plan. El ADN o el gobierno de Daniel Noboa no nos ha presentado su plan de aquí a 4 años. Yo no lo conozco, no sé si tú conoces, pero no lo conozco. Más allá de la retórica de un buen mensaje presidencial, no conocemos cuál es su plan a largo plazo, ¿no? Entonces, sentarse con un plan y decir, este es mi plan, ¿qué opinan ustedes? Vamos a hacerlo, ¿qué es lo que no les convence? ¿Qué sí les convence? Etcétera, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y sobre lo de Marcela, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece? Bueno, me parece totalmente desacertado, sobre todo porque más allá de que no hay que satanizar a quien haya trabajado en otros gobiernos, porque hay mucha gente que ha trabajado desde el aspecto técnico y que haya estado en el gobierno de Correa o que haya estado en el gobierno de Lazo, no les descalifica per se. Eh, pero creo que Marcelo Holguín es un caso especial porque era, primero, una anticorreísta acérrima y se transformó de la noche a la mañana en una correísta, pero a muerte, ¿no? Y ahora se transforma de nuevo en, no ha dicho, no sé si anticorreísta, pero en todo caso se va con el gobierno que representa o que ganó las elecciones eh, desde una perspectiva o desde mucho el apoyo que recibió desde el anticorreísmo. Y justamente eso iba, ¿por qué? Porque mucha de la votación de Daniel Noboa es más motivada por lo anti que por lo pro. Es decir, es Ujú. más motivada porque no querían que gane Correa, más que porque hayan querido que gane Novoa. Y eso creo que tiene que tenerlo claro el presidente, ¿no? Y que meta a una correísta en su gobierno le puede causar mucho fastidio a quienes votaron por él, no por ser Daniel Novoa, sino por representar el anticorreísmo. Y eso ya lo hemos visto en redes. Mucho del anticorreísmo ha saltado a decir que cómo es posible y que qué decepción que el gobierno de Daniel Noboa meta a una correísta y a controlar además qué, los medios públicos, que fueron una piedra de toque dentro del correísmo para difundir la propaganda correísta. Efectivamente, Arturo, para finalizar, tenía en la cabeza el rostro de María José Pinto justo al finalizar el discurso de Daniel Noboa, un rostro de emoción exagerada. Pasamos de una vicepresidenta viajera, por no decir otra cosa, a una vicepresidenta que tú qué crees, qué rol cumplirá, cómo ves esa relación. Sé que lo tocaste en una de tus columnas o en una entrevista que te hicieron en un gran diario. Te pregunto qué va a pasar entre Noboa y María José Pinto. Bueno, yo creo que tienen una buena relación. De hecho, sé que tienen una buena relación. Ya María José estuvo encargada como ministra de las áreas que se le ha encargado nuevamente, ya tiene experiencia en eso. Son áreas menos politizadas y creo que va a tener más chance de trabajar sin tanta presión política. Y son áreas menos politizadas, pero son áreas importantísimas, es un elemento que creo que incide en todos los demás, que es el área social, ¿no? Y a veces esas áreas no se las contempla porque no son tan populares en el sentido de que sus efectos no son inmediatos, ¿no? Pero son importantísimas no descuidarlas. Y creo que María José
hizo una buena tarea desde la Secretaría del Estado. Y espero que también la haga. Yo la conozco personalmente, que conozco sus capacidades y creo que está capacitada para lograr la tarea, ¿no? No creo que haya roces, porque ya te digo, no es un tema demasiado politizado y entonces creo que ella va a tener chance de hacer su trabajo sin tanta injerencia desde la presidencia. Y me parece a mí que va a ser una buena vicepresidenta. Ojalá. Arturo Moscoso Moreno, politólogo y catedrático, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Arturo, te agradecemos por haber estado con nosotros y esperamos tenerte muy pronto. Encantado, Ricardo. Un fuerte abrazo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.